Hemos convocado en esta oportunidad a Cristian Arias. Él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, es profesor y también es investigador de temas referidos a las personas mayores. Nos va a acompañar en esta tarde para poder charlar al respecto de algunas desigualdades que se han presentado en torno a las personas mayores en un montón de aspectos. Por eso vamos a ir desarrollando punto por punto, para poder entender y debatir y sobre todo para poder cambiar con algunas cuestiones. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa, como siempre. Bueno, muchas gracias por estar siempre allí, por tener esta mirada justamente desde lo social, que es tan necesaria cuando a veces no se cuenta con testimonios en primera persona, los hemos tenido, pero no es la idea generalizar, ni mucho menos, pero sí tener una mirada que nos permita, entender qué cuestiones podemos cambiar, cuáles son las que se pueden transformar y de la que somos partes la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Justamente de eso se trata. Me parece que esta crisis sanitaria, que no solamente ha sido una crisis sanitaria, sino también una crisis económica, social y, por qué no, política, lo que nos tiene que ayudar es a pensar qué tipo de sociedad queremos. Primero, porque hemos visto que se han vulnerado todos los derechos, sí, sobre todo de las personas, de los grupos poblacionales más vulnerados, han sido las personas mayores, y tenemos que apelar a un Estado que tiene que estar presente. Nosotros hemos visto durante esta pandemia dos modelos de Estado. Uno ha sido, como por ejemplo el de Estados Unidos, como el de Brasil, y otro ha sido, por ejemplo, el modelo argentino, donde el Estado ha estado presente, muy presente, y cuidándonos a toda la población. Respecto a las personas mayores, tenemos que trabajar para seguir defendiendo el tema de los derechos humanos. Exacto. Y yo creo que esta crisis lo que hizo fue profundizar, visitar y mostrarnos las desigualdades, diferentes desigualdades hacia el interior de este grupo poblacional. Nosotros siempre decimos que este grupo poblacional es heterogéneo, que es diverso, que no se puede hacer una política como si fuera un grupo homogéneo, pero lo que remarcó, lo que mostró esta pandemia son las distintas desigualdades. Desigualdades por género, en tanto que las mujeres en todas las edades, pero también en las adultas mayores, el tema de la violencia de género, el tema del rol asignado a las mujeres como cuidadoras. Nosotros hay un fenómeno que hemos visto, analizando los países de la región, lo que hemos visto es que acá en Argentina estamos acostumbrados a tener, desde hace algunos años ya, por suerte, una cobertura en pensiones y jubilaciones para las mujeres. Pero en otros países latinoamericanos no ha sucedido eso. Entonces, si las mujeres se tenían que quedar aisladas, se quedaban sin ingresos. Entonces, ahí también se ha generado una cuestión de desigualdades por género. Otras desigualdades que se han visto hacia el interior es por el tipo de actividades. O sea, hay personas mayores que todavía tienen que salir a trabajar porque sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Entonces ahí también uno ve una desigualdad entre los que tienen y los que no tienen. Si bien estas desigualdades vienen a lo largo de la vida, en las personas mayores se acentúa porque sufren otros tipos de vulneraciones, y además con esto, con el tema de la salud, ya hemos visto que las personas mayores tienen comorbilidades, entonces también eso los puso en una situación de vulnerabilidad sanitaria. Otras diferencias que hemos visto es por nivel educativo. En esto, ¿qué te quiero decir? Hay personas con mayor nivel educativo que han tenido acceso porque ya utilizaban los medios de comunicación, como puede ser las distintas redes, donde servía para comunicarse con sus familiares. Pero los de menores recursos y los de menor nivel educativo no tienen el acceso o no tenían el acceso a la tecnología. Cristian, ahí se da otra desigualdad. Sí, en esto me gustaría destacar, también a estas personas mayores que viven en soledad,
porque eso también ha marcado una brecha, una distancia importante con las personas que tal vez han estado más contenidas. Porque digo, una cosa trae la otra. Vos hablaste de todo lo que tiene que ver con la tecnología, la falta de acceso a los medios de comunicación que sean. Y digo, en las personas que han estado solas, si bien se ha contado con voluntarios, ha habido programas de voluntariados para contener este tipo de situaciones, sigue estando, ¿no?, esa brecha con estas situaciones particulares. Totalmente, sí. Lo que se ha visto, digamos, las personas más, hay tres tipos de hogares, que son los hogares que viven solos, personas mayores solas, Sí. las personas mayores que viven con su pareja, con otras personas mayores, y las personas que viven en hogares multigeneracionales. A veces hay que tener un poco de cuidado con esto, porque a veces, por ejemplo, hay estudios de la UCA, e inclusive mi tesis de maestría tuvo que ver con eso, en demostrar que las condiciones en que viven las personas mayores muchas veces es mejor que vivan solas o entre personas mayores que vivan en hogares multigeneracionales. Porque a veces, sobre todo ahora, lo que se vio es el tema de la violencia que sufrieron muchas personas que viven con su familia. De pronto la persona mayor estaba acostumbrada a estar todo el día solo porque sus nietos o sus hijos o los otros familiares, los otros componentes del hogar vivían, estaban trabajando, pero ahora se juntaron todos en sus hogares. Eso también genera violencia y de pensar, bueno, ¿cuál es el lugar del adulto mayor? Vos sabés que hay un indicador muy interesante que se trabaja, que es el tema de quién usa el control remoto en la casa. En la casa. Entonces, mirá vos con qué indicador tan pequeño, tan simple, pero bueno, ¿no? eso, de la cotidianeidad. Sí, exactamente. Entonces también eso hay que pensar. Y ahí sí también hubo una desigualdad marcada. Primero, el tema de las redes sociales con las que cuentan las personas mayores. Claro. Esto que vos decís, vivir solo no significa ni sentir la soledad, ni tampoco vivir aislado, sino el tema son las redes sociales. Pero también eso está marcado como el tipo de hogar por el tipo de ingresos. Por ejemplo, en Argentina y en Uruguay el porcentaje de personas que viven solas es muy alto y tiene que ver con nivel educativo alto y con ingresos altos. Claro, lo cual genera una autonomía. Claro, lo cual genera una autonomía, digo, para las personas que, como vos bien decís, es altamente positivo y no negativo como a veces se piensa. Por eso, cuando yo comenzaba, digo, con esta entrevista, me gustaba marcar esto de no generalizar, pero sí darle importancia a estas estadísticas que ayudan a tener esta data para, bueno, poder trabajar sobre esos cambios y esas transformaciones necesarias para mejorar la situación de cada uno y cada una, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, mira, con dos variables que podemos trabajar, que es el nivel educativo, con educación a lo largo de la vida, digo, generar que termine la primaria, la secundaria, ya cuando una persona es mayor, y además generar también estos recursos para generar más redes, como por ejemplo, no sé, bueno, ahí en Río Cuarto está la PEAM, donde, digo, convoca a las personas mayores y se generan redes que son muy importantes para las personas mayores. Y me parece que eso ha sido como uno de los fuertes que han tenido algunas personas mayores. ¿Qué opinás, Cristian, de todo este debate que se ha generado en torno a la vacuna esta tan esperada, que bueno, allá por Córdoba sabemos que ya ha llegado para la comunidad de personas mayores, pero ha habido algunas observaciones, por decirlo de alguna manera, de gente joven que se ha referido un poco, ¿no?, a esta situación de manera discriminatoria, pensando, ¿para qué vacunar a la gente mayor? Es preferible, más vale vacunar a los jóvenes. ¿Qué opinión te merece? Bueno, ahí directamente se están vulnerando todos los derechos. Tenemos que recordar que tenemos una convención que protege los derechos de las personas mayores y que ya es ley en Argentina, siempre cuento lo mismo, digo, es la ley 27.360, y me parece que esta cuestión de la sanidad selectiva, que justamente apunta a los supuestos más fuertes o más jóvenes, tiene que ver con eso, con una cuestión, con una postura viajista,
y además también mucha ignorancia en cuanto, bueno, a los derechos humanos, a los objetivos de desarrollo sostenible que justamente abogan por una sociedad sin nadie atrás. Exacto. Que nadie quede atrás y nadie afuera. Mencionaste esto de los viejismos, digo, Sí. un poco vale la pena, digo, apuntar a que justamente la diversidad que se da en las personas mayores nos hace hablar de, bueno, adultos diferentes, obviamente, en todos los aspectos. Pero digo, Sí. ¿cuánto atenta el periodismo y los medios a esta comunidad cuando habla de los viejos, los abuelos, como algo, ¿no?, que queda rezagado en lo que es la sociedad? Te pido que, como cierre, nos dejes un Sí. mensaje al respecto para aprender un poquito más. Sí, primero que esa cuestión de descartable tiene que ver con el tipo de sociedad, que es una sociedad de un sistema capitalista. Esa es la realidad, y creo que lo que tenemos que apuntar es a pensar qué tipo de sociedad queremos. Si queremos una sociedad para todos, y después hay 3 pilares que tenemos que apuntar para las personas mayores. Una es la seguridad social para todos. Argentina es referente en Latinoamérica porque tiene una cobertura de más del 90%. Pero también tenemos que pensar en los ingresos, o sea, que no sea jubilaciones y pensiones magras. Digo, también, ojo, porque hay que tener en cuenta eso. Claro. Después, otra cuestión es el acceso a la salud para todos, y cuando digo el acceso a la salud, es el acceso a la salud lo más amplio posible. Y no hay que perder de vista el tema de los servicios sociales, que tiene que ver, por ejemplo, con estos lugares como la PEAM, que lo que permiten es la generación de redes, la prevención, la capacitación para las personas mayores y bueno, y pensar eso, o sea, qué tipo de sociedad queremos. Y además siempre me gusta como decir, bueno, uno también tiene que planificar la propia vejez. Exacto. Cómo quiere envejecer uno, y eso es muy importante, digamos. Bien. Hacernos cargo de que no, nos quedan 2 caminos nada más. O Bueno, envejecer y llegar a ser persona mayor, o no. Exacto, y qué bueno también poder hablar de vejeces, ¿no? Diversidad en ese aspecto también. Todos diferentes, vejeces diferentes, y bueno, pero indispensable que sea con calidad de vida y con el bienestar que todas las personas merecemos. Cristian, como siempre, es un gusto tenerte aquí en la tarde de Todo para Vos. Te seguimos de cerquita para consultarte respecto a algunos cambios, para poder entender a partir de esta mirada desde la sociología, bueno, tantos cambios que se vienen dando en la sociedad, en nuestra sociedad. Un gusto, Cristian. Igualmente, muchas gracias y felicitaciones por el programa, y muchas gracias por el espacio para las personas mayores. Gracias a vos por estar allí siempre.